Vamos a poder analizar las elecciones presidenciales con el especialista en temas electorales, José Tello. Se encuentra con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Señor Tello, buenas noches. Buenas noches, ya, Katiuska, qué gusto. Señor Tello, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué expectativas para esta siguiente jornada, el próximo 6 de junio? Ya solo 2 días para elegir al nuevo presidente de nuestro país. A ver, me parece que vamos a estar en una final de película. Va a ser un momento bastante complicado, apenas se sepa el resultado en boca de urna, por una cuestión muy concreta. Preveo que esto va a estar muy apretado y por ende vamos a tener una fluctuación que va a generar zozobra. ¿A qué me refiero? A que vamos a tener permanentemente, sobre todo por los resultados oficiales de la OMP, que un candidato sobrepasa al otro, luego que se invierte, me explico. O sea, no es que vayamos a tener probablemente a un candidato, o la candidata, en este caso, o sea, el señor Castillo o la señora Keiko, encima permanentemente. Yo creo que va a ser fluctuante. Y eso va a generar, pues, como es normal en una elección muy polarizada y encrispada, va a generar, pues, zozobra, problemas, evidentemente, de parte de los electores. Que yo sepa, estamos hoy en día en una situación de polarización más que notable. O sea, si hacemos un paralelo con la elección del 2011, ahora estamos con una fuerte polarización, muy diferente a la anterior. Ahora, señor Tello, este final de película a la que usted hace referencia y donde vamos a tener por momentos a Pedro Castillo como ganador y en otros momentos a Keiko por encima de él, ese análisis usted lo hace en base al resultado de las encuestas que han ido saliendo y que en las últimas Keiko le ha estado casi alcanzando ya a Pedro Castillo. No se puede hablar en estos momentos de encuestas, pero sí podemos decir de que las encuestas últimamente han estado bastante apretadas. O sea, están bastante apretadas en cuanto a los resultados de intención de voto. Y en consecuencia, esto pues hasta el domingo pasado era público, ahora no. Pero sí se prevé de que eso es una constante, por lo menos en este último tramo de la elección. En consecuencia, de ser así, claro, se va a ver en el boca de urna a las 7 de la noche, pero acto seguido, tras el boca de urna, lo que vamos a tener nosotros pues es los resultados de la OMP y, como les digo, esta fluctuación que son los famosos bolsones. Pues, o sea, por ejemplo, si llega la votación del sur del Perú, es evidente porque el señor Castillo va a tener pues ahí una aplastante mayoría, porque eso es algo que el sur, bueno, siempre tiene una tendencia, digamos. O si del norte llega, bueno, está un poco más dividido, en fin, ¿no? O sea, vamos a ver nosotros que por ahí de los extranjeros les sale favorable a la señora Keiko. O sea, esas serían cuestiones, por ejemplo, que habría que ver dependiendo cómo van los bolsones. Sabemos perfectamente cómo está la foto de acuerdo a las últimas mediciones, por lo menos dentro del país. En consecuencia, ahí es donde se genera pues esta situación un poquito de zozobra, que es poco clara porque justamente es una elección apretada, entonces no es que hay un diferencial que permita decir que se va a mantener una tendencia de un candidato o candidata ganadora, ¿no? Ahora, el ausentismo, señor Tello. En la primera jornada tuvimos aproximadamente 29%, más de 7 millones de peruanos no fueron a las urnas. ¿Se volverá a repetir con esta campaña que hemos hecho los medios de comunicación, los políticos, de ir a votar? ¿O será quizás el voto nulo o en blanco el protagonista de la segunda vuelta? A ver, no creo que el voto nulo y blanco, yo creo que eso no va a ser así. ¿Pero habrá una gran cantidad quizás? A ver, lo que ocurre es que el electorado también ha entendido que esta situación se tiene que resolver. Porque queda claro, y eso también es bueno que lo sepan nuestros oyentes, queda muy claro que si se anulase esta elección porque los votos en blanco o los votos viciados o la sumatoria de ambos es mayor a 2/3 del total de votos válidamente emitidos, si se da una situación de esta naturaleza, es evidente ya que la elección tendría que repetirse entre estos dos candidatos en 3 meses aproximadamente, 90 días para ser más exacto. Así lo manda la ley. Entonces, sería, digamos, una suerte de nunca terminar. ¿Me entienden? Sería como tener toda esta zozobra que hemos vivido en los últimos días,
permanentemente meses por delante y creo que no lo merece nadie, o sea, de verdad. Todos hemos tenido una carga de estrés con todo esto de la elección de segunda vuelta y claro, está en nosotros los peruanos el día 6 de junio terminar con esta incertidumbre en las urnas, como siempre se hace en un sistema democrático. Ahora, la elección en primera vuelta tuvo un 29% de ausentismo, es un ausentismo alto porque el promedio es entre 20 y 22%, normalmente en los últimos comicios generales, o sea, elecciones generales, pero en el caso particular de esta elección hay que entender que fue la de la pandemia lo que ha generado pues, ese incremento sustancial. Ahora es un incremento sustancial, pero no es el gran incremento. O sea, muchos hablaban de 40, 50% de ausentismo, cosa que no se ha dado. Donde sí se ha dado esa cifra de manera bastante abultada es en el extranjero, donde hemos tenido más de un 70% de ausentismo, para ser más exacto 77%. Entonces, en realidad, lo que habría que ver es qué tanto esta elección, que ahora está tan polarizada, puede hacer que no dé la sorpresa en esta segunda vuelta y disminuya el ausentismo, porque la movilización, si se han dado cuenta, es bastante fuerte. O sea, viendo, por ejemplo, los diferentes sectores etarios de la sociedad, hay movilización. O sea, los electores están yendo a las urnas. O sea, por lo menos lo que se escucha siempre entre diversos grupos de personas, los conocidos partiendo por ahí y otras personas también, a veces cuando se recogen opiniones y realmente, o sea, la gente se está movilizando. Incluso hay grupos de personas mayores que también van a ir a votar. Sí. En el exterior hay personas que están, o sea, que no habían votado en la primera vuelta y que sí están pensando en ir a votar en esta segunda. Entonces, para ser más claro, Katiuska y Jack, lo que sí deberíamos nosotros tener muy en claro es el hecho de cómo hacemos, ¿no? En este caso, si es que, por ejemplo, se da, a diferencia de la primera vuelta, incluso una reducción del ausentismo y por ahí, ¿por qué no?, llegar hasta el estándar normal. O sea, podría darse esa situación porque sí se nota que va a haber participación. O sea, se nota que hay participación. Y, ojo, hay más compromiso, me parece, ¿no? Ya para sí, esa segunda vuelta. En general, ¿y sabes qué cosa? Es porque está muy, lo vuelvo a repetir el término, muy encrispada esta elección entre izquierda y derecha. Ahora, esto se vio en el año 2011, si me permites, Jack, se vio en el año 2011 cuando Fuerza Popular, en la primera postulación de Keiko Fujimori bajo Fuerza 2011, enfrenta a Ollanta con Gana Perú. ¿Correcto? Entonces, es interesante que ver ahí que, por ejemplo, se ve una polarización y todo, pero no a la magnitud de ahora. O sea, esta polarización que tenemos ahora es mucho más acentuada. Sí está habiendo movilización, lo reitero. Claro, en base a eso, y con la historia de las elecciones en el país, ¿cuál es su cálculo como para saber finalmente en cuánto tiempo el Jurado Nacional de Elecciones podría declarar ganador a cualquiera de ellos? También a ver, es muy buena tu pregunta, Jack, pero también espero ser cauto con lo que voy a decir, pero en realidad no es que yo pueda agarrar y pueda decir de que vaya a haber un resultado rápido. Yo creo que puede haber también mucha impugnación, va a haber personería desplegada. Cuando los candidatos ven actas que les son contrarias, mejor dicho, perdón, me rectifico, los candidatos no, sino los personeros ven actas que les son contrarias, a veces las impugnan. Entonces lo que yo preveo también es que puede darse, espero equivocarme, pero puede darse un escenario de impugnación fuerte. Muy bien, ahora simplemente señor, porque la personería va a accionar y obviamente más a veces que con razones jurídicas puede hacer que accionen simplemente con mero cálculo numérico de cuántos votos más o menos pueden sacar en esa acta que está ahí, que pueden salvar o que pueden en todo caso declarar la nulidad. Eso va a prolongar saber el resultado. Así, tú lo has dicho, eso va a prolongar. O sea, esto yo veo que después del 6 de junio, por ahí que cada flash que dé la OMP con resultados oficiales va a ser un tema de debate, de polémica. Y por otro lado, preveo que puede haber un incremento sustancial de la impugnación. Ahora, quisiera estar equivocado y espero equivocarme, sí.
honestamente, porque el país, yo creo que después de todo este estrés vivido y que va a terminar el 6 de junio, necesita cierta tranquilidad, la economía necesita tranquilidad, la gente que se está vacunando necesita tranquilidad. Me explico, o sea, esto tiene que llegar a un tema de definición y también de prudencia. En todo caso, habría que invocar por intermedio de ustedes a todos los candidatos, o a los dos candidatos, perdón, intervinientes, para que puedan, de verdad, junto con sus partidos, hacer esto llevadero, porque si no, el asunto pues se puede complicar. Exactamente, ahí voy, a la prudencia. Ambos candidatos en algún momento de las campañas han deslizado la idea de fraude. ¿Cuán fortalecido está ante los peruanos la imagen de la OMPE o del Jurado Nacional de Elecciones? Bastante fortalecida. Hay una observación internacional también con 22 misiones, 17 extranjeras y 5 nacionales que están trabajando en lo suyo. Los personeros de los partidos políticos están siendo acreditados en los diferentes jurados electorales especiales. Ya la elección está afinada y los organismos electorales, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policiales, están haciendo su trabajo. El Ministerio Público también, para perseguir las acciones delictivas. Recuerden que nadie puede ser retenido en un proceso electoral, pero en flagrancia sí. También está el Ministerio Público trabajando. O sea, esto es muy importante de tener en cuenta. O sea, nosotros vamos a hacer un proceso electoral, una fiesta democrática, pero las autoridades ya vienen planificando desde hace tiempo y ya empezaron a ejecutar lo que es la jornada electoral. Les digo porque ya la logística, el desplazamiento, los centros de votación ya están operaciones, o sea, ya están, digamos, operativamente expeditos en muchos casos. Muy bien, incluso la RENIEC aclaró este tema del padrón de personas. El RENIEC aclaró el tema del padrón de personas que han perdido la vida a causa de la COVID-19 o por otros motivos y que van a continuar figurando. Sin embargo, ya será trabajo de los miembros de mesa, señor Tello Alfaro. Claro, pero aparte de eso hay un tema también. Circuló como una leyenda urbana el hecho de una suplantación masiva. Eso es un desconocimiento total de lo que es, o sea, esta figura que bueno, es delictiva. Pero ¿cómo se van a imaginar pues que van a suplantar a 100.000 personas? Por ahí más que de una voz peregrina venía con ese tipo de cosas en redes, y eso de verdad es un despropósito porque genera inestabilidad e incertidumbre. Entonces hay que aclarar que ese tipo de situaciones descartadas de plano. El padrón es la foto del electorado peruano al 11 de abril del año 2020, hace un año. Si todos los días nacen y mueren personas, sea por el COVID o por otro tipo de muerte, bueno, en fin, o sea, así como nacen, mueren personas. Y eso va definitivamente haciendo que el padrón cambie. Es más, por ejemplo, si se cerrase 3 meses antes de la elección, cosa que no es el caso porque se cierra un año antes, así lo manda la ley, evidentemente pues también sería la foto hace 3 meses y muchas personas o algunas personas de la lista en una mesa van a estar fallecidas. Es normal, pues la gente nace y muere, como lo he mencionado hace un ratito. Y además hay que ser bien claro que este plazo de un año que se dio con la ley 30.673, una ley que se dio en el año 2017 para las elecciones regionales y municipales del año 2018. Esta norma modifica todas las leyes electorales, entre ellas la ley orgánica de elecciones, la ley de elecciones regionales, la ley de elecciones municipales y la ley de organizaciones políticas. Entonces, esta norma unificadora de plazos establece justamente el año para que el padrón pueda ser fiscalizado. En el caso de las elecciones regionales y municipales, que son el otro año, gracias a esta norma se puede hacer un trabajo de depuración para que no vayan golondrinos, porque en el caso de una elección nacional eso no interesa. Este es un distrito único, o sea, en el que se vota la presidencia de la República. Pero, por ejemplo, cuando hay una elección como la del otro año, con distritos muy pequeños, con electorados muy pequeños, sí pueden haber golondrinaje. Entonces, justamente el año antes es para poder hacer todo un trabajo de depuración, de tratamiento, de verificación del padrón, o sea, que la gente viva ahí y todo eso. Entonces, es parte de lo que es una propuesta técnica que se materializó en una ley. Correcto. Entonces, repito nuevamente, el padrón está bien, el tema de los observadores también está bien. Hace poco también hubo un problema con un grupo de observadores de Guatemala, pero el jurado aclaró de que hay un plazo que no se observó y simplemente por un trato igualitario se declaró improcedente el pedido, que de haber sido hecho al 27 de marzo, es decir, 15 días antes de la elección, hubiese procedido, como ha procedido el pedido de, como les digo, 22 misiones de observadores, 17 extranjeras y 5 nacionales. Correcto.
Ahora, José Tello, mira, hay algo, yo quiero aprovechar tu presencia a una de las preguntas que hizo Katiuska, ¿no? Sobre los votos en blanco y los votos viciados. Ahora, nos estabas explicando, ¿qué pasa, no? Si es que se superan los 2/3 de los votos emitidos. Bueno, se anulan las elecciones. ¿Cuál es la razón? Si vamos a llegar nuevamente a repetir las elecciones con los mismos candidatos y se vuelve a anular y se vuelve a repetir con los mismos candidatos, se vuelve a anular y se vuelve a repetir con los mismos candidatos. ¿Cuál es la razón de esa ley entonces? Lo que pasa es que la ley viene de la Constitución, porque la Constitución prevé el supuesto, por si acaso ya. Y la Ley Orgánica de Elecciones lo desarrolla con el artículo 365, o sea, el tema es constitucional ya. Ya, pero... Y es un supuesto de nulidad que es bastante jalado de los pelos porque es muy difícil, por si acaso es muy difícil lograr eso, porque... Pero no se llega a ningún buen puerto, ¿no? Porque repetimos lo mismo y podemos pasarnos toda la vida haciendo lo mismo. Y yo creo que el presidente Sagasti, con este gobierno de emergencia nacional, ya quiere irse a su casa el 28 de julio, sería tenerlo a él y a su equipo agotado por 3 meses más mínimamente hasta el mes de septiembre. Entonces creo que eso no es dable, o sea, por Dios, o sea, ese es el punto. O sea, nosotros como electores tenemos que ser conscientes. La señora Fujimori y el señor Castillo han llegado a donde han llegado por nuestro voto, por la gente que ha ido y ha votado por ellos en mayoría, de forma democrática. No nos gusta el candidato, lo siento, pero hay que votar por uno de los dos. Y hay que tomar posición. Pero... Y verdaderamente también aquilatar que como electores ninguna ley nos va a poner el candidato perfecto, sino nuestra propia conciencia de cómo vamos a ejercer el sufragio. Muy bien, a pesar de que 4 de cada 5 peruanos no se siente identificado con ningún candidato y tampoco votó por ninguno de ellos. Así es, porque esta elección ha sido también muy fragmentada. Hemos tenido 18 candidatos a la presidencia de la República. Correcto, José. Sin embargo, perdón que te interrumpo un ratito. Ajá. Hace unos días salió una propuesta de ley, ¿no?, que quería que los partidos que no habían perdido la inscripción, que habían perdido la inscripción, se les cancele después de las elecciones regionales y municipales. ¿Ustedes se imaginan tener a los 24 partidos sí o sí participando en las elecciones regionales y municipales, más los partidos que se creen hasta antes de que se convoque el proceso? Sí, ¿Se imaginan? Sí. Hemos tenido 18 candidatos a la presidencia, ha sido justamente por la enorme cantidad de partidos que hemos tenido y que no se han podido depurar desde el año 2011. Hay que ir regulando todo esto, ¿no? Hay que ir mejorando todo esto. Bueno, José, ¿nos podrías esperar unos minutos, por favor? Tenemos que hacer una pausa para seguir conversando, ¿le parece? Exitosa. Ya, listo. Ya, vamos a hacer una pausa. Estamos con José Tello, especialista en temas electorales, y hacemos una pausa. Regresamos en Exitosa Te Escucha. Muy bien, seguimos entonces con José Tello, especialista en temas electorales. Estábamos haciendo un análisis de las elecciones presidenciales que se van a desarrollar la segunda vuelta este domingo 6 de junio. ¿Cómo debemos de fortalecer finalmente, José, este proceso electoral en el país? Bueno, lo fortalecemos con nuestra presencia. Lo fortalecemos con un voto cívico. Creo que me parece que el voto ciudadano tiene que ser un voto en cierta manera internalizado, asumido. Son posiciones que, como dicen muchos electores, a veces no se sienten representados, pero tienen que tomar partido. Es momento de que en casa se converse, por eso que también ahora a las 23:59 ya termina cualquier tipo de actividad política, me refiero a propaganda. Y lo que viene luego es ya una etapa en la cual hay un silencio previo a la elección. El elector, lo que corresponde es que la familia solo analice bien su voto y sepa bien por quién votar ese día domingo. Y ser responsable de que con su voto y el voto de millones vamos pues a tener el gobierno que nos va a dirigir durante los siguientes 5 años, año del Bicentenario, dicho sea de paso. Muy bien. Muchas gracias, José Tello Alfaro estuvo con nosotros, especialista en temas electorales.